Buenos días, chicos. Primero, em, primero que nada, ¿cómo van con la actividad? ¿Alguien tiene algunas dudas de eso que quiera preguntar ahora, antes de empezar con la materia que sigue? Eh, Acá tienen, de preferencia, usen el chat para hacer las preguntas porque así lo escucho mejor. No, profe, ya terminé. Ya. ¿No tienen preguntas de la actividad? Vamos con la clase. No, no, yo no, todos no. Ok, ok. Ya. Entonces la clase de hoy es de adición de los números enteros. Ya. Eh, Sobre la clase, pueden ir tomando notas de lo que yo vaya escribiendo. Va a estar grabada la clase en todo caso y se la voy a subir a YouTube. Y ahí la pueden rever en caso de que haya partes que vaya muy rápido y no hayan alcanzado a escribir lo que querían escribir o repasar partes que no entendieron. ¿Ya? Entonces, adición de los números enteros. Eso es lo que usualmente la gente llama como sumar y restar. ¿Ya? Entonces, ¿qué teníamos nosotros hasta el momento? Nosotros estábamos conociendo los números enteros y sabíamos que tenemos la recta numérica y empezamos a colocar los números abajito. Tenemos para allá el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5 y así hasta que me aburriera. Y por el otro lado, lo mismo. Solamente que al revés. Tenemos el menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Entonces, para ir entendiendo bien qué es la adición es un movimiento dentro de la recta numérica que tiene una cierta dirección y sentido, dependiendo de la operación que vaya ocurriendo. Por ejemplo, si yo tengo 2 más 3, esa operación dentro de la recta se observa de la siguiente manera. Yo parto del primer número, 2, me posiciono en 2 y avanzo 3 espacios más 3, 1, 2, 3 y llego al 5. Ya, sé que puede que le parezca muy fácil esto, pero es la clave para entender lo que es la adición en los números enteros. ¿Ya? Eso es simplemente la adición, hacer el movimiento correcto hacia el lado correcto según el número. ¿Por qué les digo esto? Porque ese movimiento que le acabo de explicar, que es súper simple, es estar en el 2 y subir espacios, 3 espacios, 1, 2, 3, hacia la derecha, es lo que van a tener que hacer en cualquier lado de la recta independiente del número. Como por ejemplo, si yo tuviera menos 5 más 3. Ahí ya tengo un número negativo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me posiciono en el primer número, que es menos 5. Voy a cambiar de color. Esto es rojo. Me posiciono en el menos 5 y avanzo 3 espacios.
1, 2, 3. Y llego al menos 2. Entonces esta operación, si viene una suma, depende de qué tipo de suma, qué número esté involucrado, qué resultado va a dar. Y acá va a dar, en este caso, menos 2. ¿Ya? Ahora bien, tienen que ir entendiendo varias cosas de la adición. Si bien este es el mecanismo más simple para entenderlo, van a ir dándose cuenta que ya los números no van a ser simples, van a ser todos positivos. Ustedes antes sumaban solamente números positivos, sumaba 20 más 30 más 17 más 2, o sea, así, y separaban lo que era la suma de la resta. ¿Ya? Ahora en séptimo deberían ir aprendiendo cómo es la operación real de la adición. Por eso se le llama adición y no simplemente suma y resta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, va a tener casos como menos 2 más menos 3. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Estoy haciendo una suma de números negativos. ¿Cómo se puede hacer eso? Menos 2 más menos 3. Lo único que sabes es que tengo el celular para jugar. Mamá, se le escucha todo. Entonces, menos 2 más menos 3. En este caso, cuando ustedes tienen números negativos, el número negativo lo que representa es, voy a escribir, cuando se suman números negativos, coma, el número negativo representa un movimiento hacia la izquierda. Entonces, si yo a menos 2, que es donde me posiciono, hago un movimiento hacia la izquierda de 3. En este caso sería 1, 2, 3 hacia la izquierda y me da 5. Menos 5 en este caso. Sí, da menos 5. Entonces, cosas que tienen que ir dándose cuenta. Toda suma es un movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de su signo. En este caso, de aquí en adelante van a tener que fijarse muy bien en el signo de los números antes de sumarlos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá era menos 2, menos 3, más menos 3, y me da menos 5. ¿Ya? Entonces, en el fondo, estos dos números negativos se sumaron y dieron otro número negativo. ¿Ya? Puede hacer otro ejemplo más. Por ejemplo, de qué pasa si tengo 3 menos más menos 7. ¿Ya? También a veces se lo pueden escribir entre paréntesis. Así. Tomás Vázquez. ¿Dónde está Tomás Vázquez? Trata de... ¿Escucha o no, Tomás? Marian Pedraza. Ahí vaya enchufándose, Marian. Tienen que colocar, entrar audio a computadora o algo así. Estoy escuchando una tele de fondo. Voy a poner silencio a todos. Ya.
Ahí los silencié a todos a la vez. Están silenciados, pero deberían escucharme igual. Ya, entonces, continuamos. Cualquier suma es un movimiento hacia la derecha, hacia la izquierda. Cuando se suma número negativo, el número negativo representa el movimiento hacia la izquierda y por lo tanto un número positivo representa un movimiento hacia hola Antonia, hacia la derecha. ¿Ya? Esas son las reglas que tenemos hasta el momento. Cuando se suman negativos es hacia la izquierda y cuando se suma un número positivo es hacia la derecha. Y ese movimiento lo tienen que hacer dentro de la recta numérica. Obviamente ahora al principio lo vamos a hacer dibujando la recta y ya una vez que vayan entendiendo las reglas va a poder hacerlo a mano simplemente sin recurrir al dibujito. ¿Ya? Entonces ahora estamos en el 3. Vamos acá a limpiar un poco la recta numérica. Ahí sí. Entonces, 3 más menos 7. En este caso, yo me posiciono en el 3. Voy a hacer con color verde. ¿Ya? Este es el verde. Me posiciono en el 3. Y me tengo que hacer un movimiento de 7, como es negativo, hacia la izquierda. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y llego al menos 4. Entonces el resultado de esta medición es menos 4. ¿Ya? Y ahí estamos. ¿Alguna duda hasta el momento? Que no vayan entendiendo sobre el movimiento y las direcciones. ¿Alguna pregunta? Si no, continuamos. ¿No, nada? Ok. Yo no entiendo. Profesor, yo tengo una duda. Pregunte. Que cuando yo resto o sumo, el 0 siempre va se va a contabilizar en la recta numérica. Eso mismo. Si el 0 se cuenta como espacio, sí, siempre se cuenta como espacio, porque cuenta como un número. Entre 0 y 1 hay ese espacio, y 0 y menos 1 hay otro espacio. No se pueden saltar del 1 al menos 1, tienen que contarlo. Ya, gracias. ¿Ya? Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra? ¿No? Ya. Muy bien. Sí, el 0 siempre cuéntenlo cuando vayan acá moviéndose en la recta. Entonces, para ir entendiendo un poco esto, es un movimiento que va a depender de si es positivo o negativo, hacia dónde se van a tener que mover. Ahora, de eso usted puede ir sacando reglas para saber qué tiene que hacer cuando es los dos positivos, los dos negativos, un positivo y un negativo, o positivo, negativo, o negativo y positivo. Por ejemplo, acá yo le hice los 4 ejemplos. Acá tenemos los dos positivos. Aquí tenemos los dos positivos. Acá tenemos los dos negativos. Acá un negativo primero y después un positivo. Y acá un positivo y después un negativo. ¿Ya? Si se dan cuenta, la operación es exactamente la misma, solamente tienen que saber bien hacia qué lado moverse. ¿Ya? Entonces, de ahí surge algo bien interesante que a ustedes cuando son chicos no se lo enseñan quizás tan claramente, pero ahora lo van a aprender, que es la definición de una operación. Cuando uno define una operación, tiene que cumplir ciertas propiedades y ciertas reglas a seguir.
Y de ahí es que le dicen, bueno, usted puede sumar y usted puede restar. Pero yo les cuento algo. La resta, como operación, ahí está. La resta, como operación, no existe. Es una extensión de la suma. ¿Ya? Ya esta operación completa se le llama usualmente, a esta operación completa se le llama usualmente como adición. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ustedes les enseñan a sumar y a restar porque se hacen de forma distinta y cada una tiene su propia forma de hacerse, pero en realidad son la misma operación que la operación de adición. Que es la operación de adición. Entonces la adición es la suma y la resta juntas. ¿Por qué? Porque vamos a ir definiendo algunas propiedades que puede tener la adición. Entonces, la primera propiedad que debe cumplir una operación, y esto es para cualquier operación bien hecha, es propiedades de una operación. La primera es la propiedad, esta yo creo que se la han escuchado, conmutativa. Conmutativa. Que en el fondo le dice que si usted tiene A más B, es lo mismo que B más A. O en el fondo que el orden, el orden de la adición no altera el resultado. Entonces, esa propiedad, cuando usted solamente suma, no hay mayor problema. Te dice, bueno, 3 más 7 más 5 es lo mismo que 5 más 3 más 7. El orden en que haga la suma no importa realmente. Y eso es cierto. Pero, ¿qué pasa cuando empieza a jugar con números negativos? Si usted tiene 5 menos 3, no es lo mismo que 3 menos 5. ¿Qué pasa con la propiedad conmutativa en ese caso? En ese caso, cuando usted tiene números negativos, y esto es súper importante que lo vaya entendiendo, es que esa propiedad sí se va a cumplir, pero para hacerla correctamente, 5 menos 3, yo tengo que llevarme el signo de la resta. Ahora, cada vez que usted vaya a restar, tiene que pensar lo siguiente. Esta operación de acá, 5 menos 3, se transforma en una suma, dejando al 3 como número negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjese bien lo que dice aquí, para que se note bien lo que pasó. Ese 5 menos 3 se convierte en un 5... Profe, ¿lo puede correr para arriba? Que no veo. Para arriba. Ya. Vamos a correrlo. Voy a borrar acá el título. Y bueno, vamos a borrar recta numérica nomás. Y vamos a colocarlo acá arriba. Ya. Un segundo. Ahí. ¿Mejor? Mejor. Ya. Entonces, de nuevo. Sí. 5 menos 3. Esa es la operación que ustedes siempre han hecho. Dice, bueno, 5 menos 3 es 2. Bien, no hay problema. Pero de aquí en adelante tiene que empezar a pensar la resta de esta forma. La resta no existe como tal. Es una suma de números positivos y negativos combinados. Entonces, 5 menos 3 es lo mismo que decir 5 más menos 3. Tiene que empezar a diferenciar lo que es la resta como operación a un número negativo como tal. O sea, acá yo no estoy
restando el 3, sino que estoy sumando el negativo menos 3. Y ese número, yo sí le puedo cambiar el orden y puedo decir, bueno, esto es lo mismo que decir menos 3, menos 3, más 5. ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo sí estoy respetando la propiedad conmutativa que nos dice que el orden de adición no altera el resultado, y es cierto siempre y cuando tenga ese cuidado. Las restas son, en realidad, representan un número negativo, que yo estoy haciendo acá. Entonces 5 más menos 3 es lo mismo que menos 3 más 5. ¿Ya? Pueden hacerlo en la recta numérica y se van a dar cuenta que es el mismo resultado, que sigue siendo 2. ¿Ya? Entonces esa es la primera propiedad, la propiedad conmutativa. Y este juego que hicimos acá de convertir una resta en un número negativo, lo va a hacer todo el tiempo. ¿Ya? Ahora bien, otra cosa que debería ir entendiendo. 5 más o menos 3, ¿qué era lo que tenía que explicarle? Se me fue la idea. Bueno, cuando me acuerdo se lo explico. Ya, entonces eso es la propiedad conmutativa. Ya, eso era algo nada que ver con lo que estamos explicando. Ahora, chiquillos, ustedes cuando estaban en básica les enseñaron a sumar, no sé, bla, bla, más, bla, 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 y ponían una raya ahí, ponían una rayita y iban haciendo la suma hacia abajo, ¿cierto? Ahora que van a estar en séptimo, van a ir haciendo ejercicio ya de gente más grande, las sumas las van a empezar a trabajar así, y usualmente no van a ser números tan grandes, sino que se van a tener que concentrar más en la operación más que en el número. No es como que vaya a tener que sumar 13.527 más 20.217. No, acá va a sumar números pequeños, no sé, 20 menos 3 más 40, no más de usualmente 2 dígitos, y tiene que concentrarse más en lo que es la operación en sí. Saber bien qué signo estás usando, si está sumando, si está restando, si son números positivos y negativos. ¿Ya? Entonces acá la suma y resta usualmente que va a tener que ser usted manejar van a ser del 1 al 20. ¿Ya? A medida que vayamos avanzando se va a dar cuenta de lo que le voy a ir diciendo. Entonces, ya, primera propiedad conmutativa, estamos listos. Segunda propiedad asociativa. ¿Qué dice la propiedad asociativa? Que si usted tiene 3 números, A más B más C, usted puede agruparlos. Cuando volvamos al colegio vamos a retomar todo esto, no se va a dar como por sabido simplemente. Si esta materia que estamos pasando acá es súper importante que la entiendan muy bien, porque es la base de todo lo que va a aprender hasta cuarto medio. ¿Ya? Ya, entonces la propiedad asociativa. ¿Qué dice? Si usted tiene 3 números, A más B más C, esas letritas representan un número cualquiera, simplemente, usted los puede agrupar de varias maneras, siempre y cuando sea adición. Usted puede decir A más B más C, o lo mismo que decir A más B más C. Ahora, con números. A ver, aquí. Cuando se tienen
tres números sumando, adicionándose, o a poner sumándose, se pueden agrupar de varias maneras, tres o más. Voy a subir el video a YouTube y el link se los voy a subir a Classroom, por si acaso. ¿Ya? Entonces, con números para que lo vaya entendiendo. Si yo tengo 3 más 7 menos 5. ¿Ya? 3 más 7 menos 5. Yo puedo agrupar eso dependiendo. Primero, lo que voy a hacer es cambiar esa resta por una adición más menos 5. ¿Ya? Y yo puedo agrupar eso de la manera que me sea conveniente. Es decir, 3 más, ok, 3 más 7 más menos 5. O 3 más 7 más menos 5. ¿Ya? Yo puedo agruparlo de la manera en que me encuentro conveniente. Entonces, fíjese bien. Si yo hiciera esto sin ningún paréntesis, yo hago simplemente de izquierda a derecha. Digo 3 más 7 me da 10. Y 10 menos 5 es igual a 5. En este caso, si yo digo 3 más 7 más menos 5 me va a dar exactamente lo mismo. Y aquí, si digo 3 más 7, eso me da 10. Y 10 más menos 5, que termina siendo 5. Y acá digo 3 más 7 menos 5 me va a dar 2. Y eso va a terminar siendo 5. Entonces, la propiedad conmutativa, o sea, asociativa, dice que usted puede asociar, o sea, en el fondo, juntar dos sumas cualquiera, siempre y cuando hayan solamente sumas, ¿ya? Por eso hice esa transformación del menos 5 a más menos 5, ¿ya? Intenten acostumbrarse a hacerlo así hasta que ya sepan muy bien sumar y restar números negativos. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta propiedad? Ahora, lo importante de esta propiedad es que usted siempre tiene que recordar que los paréntesis se resuelven primero. ¿Ya? Importante. Por aquí se lo voy a escribir. Importante. Los paréntesis se resuelven primero. ¿Ya? Ahora, cuando usted tiene un paréntesis pequeñito como el del menos 5, ahí no hay nada que resolver. Simplemente está indicándole que es un menos 5. ¿Ya? Para eso sirve ese paréntesis de ahí, que no es lo mismo que el paréntesis del 3 más 7. Ahí le está diciendo, haga esta operación primero. Eso es lo que hace el paréntesis. Haga esta operación primero. 3 más 7 primero. ¿Por qué puso 3 más 2? ¿Dónde puse? Aquí. Porque 7 más menos 5 da 2. Esta operación de acá da 2. 7 más menos 5. O mejor dicho, 7 menos 5 da 2. ¿Ya? Por eso. Acá lo que cambié fue el orden de la operación. Al poner un paréntesis, yo digo, bueno, voy a hacer primero el 3 más 7, que me da 10, y después le resto el 5, que me da 5, o yo digo, dejo el 3 y hago el 7 menos 5 primero, que me da 2. Son varios caminos para hacer exactamente la misma operación. Y eso es lo importante. ¿Ya? Eso. Entonces,
Nos van quedando 5 minutitos de clase. ¿Alcanzamos a ver una propiedad más? Yo creo que sí. Voy a borrar todo. Si no alcanzó a copiar, no se preocupe, después va a estar en YouTube. Propiedad de verso o neutro. Bueno, del elemento neutro. Es súper fácil que existe un elemento neutro en la adición. ¿Ya? Si de repente se me pasan unos tildes, me van a tener que perdonar. Existe un elemento neutro en la adición que es el número 0. Y por lo tanto, a más 0 siempre va a ser a. Cualquier número 5 más 0 va a ser el mismo 0, independiente sea positivo o negativo. Menos 8 más 0 va a ser menos 8. Cualquier número más 0 va a seguir siendo el mismo número. Y eso es lo que tienen que entender de la propiedad del elemento neutro. Súper sencilla, no tiene mucha gracia. La otra propiedad es la propiedad del inverso aditivo. Esta es la propiedad importante que quería ver, que en el fondo ya se la adelanté un poco, que cualquier resta a menos b representa a a más menos b. Entonces, si yo tengo 5 menos 9, eso va a ser igual a 5 más el negativo 9. Entonces ahí ustedes saben que se tienen que posicionar en el 5 y moverse 9 espacios hacia la izquierda para llegar al resultado que vendría siendo el menos 4. ¿Ya? Entonces, próxima clase, que yo creo que acá necesito que me ayuden. Tienen clases el jueves a las 10. ¿Tienen clase el jueves a las 10? No tenemos clase a las 9 de ciencias naturales. Y se termina a las 10, ¿cierto? No dura más de Sí. una hora. Ya. Entonces voy a colocarles otra clase el jueves a las 10. ¿Ya? Para que todos sepan. Jueves a las 10, siguiente clase de matemática. Vamos a tener clases los lunes y los jueves. ¿Les parece? Sí. Sí. Ya. Voy a dejárselo ahí anotado, publicado en Classroom para que sepan. Y entonces el jueves continuamos. Entonces jueves retomamos de acá, del elemento neutro, porque tengo que explicarles muchas más cosas que esto, pero básicamente es la idea de convertir una resta en una suma con un número negativo. Ya chicos, van quedando 2 minutos. Espero que les haya gustado la clase, espero que les haya entendido. Y me pueden estar escribiendo cualquier duda por Classroom, o ahí en mensaje privado, o lo publican simplemente, yo voy a estar ahí atento. Eso chicos, que estén bien y nos vemos el jueves a las 10. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Chao, cuídense Chao, igual. profe. Chao, chao. Chao. Finalizar. Chao. Chao. Y finalizar.